Y hoy quiero hablarle y terminar el tema hablando sobre la sabiduría como un don, como un regalo de Dios. Personalmente creo que fuera de Dios el ser humano no puede ser sabio. No le sale natural. Por el contrario, la necedad sí es natural en el ser humano. De hecho, la Biblia dice que en el joven la necedad está atada a su corazón. Es como que le hubieran puesto una cadena y le hubieran atado necedad al joven. Y es algo que no es natural para el ser humano ser sabio. Si la sabiduría no viene como un regalo de Dios para nuestra vida, es muy difícil que nosotros nos conduzcamos o vivamos de una manera sabia. La sabiduría es como un regalo que usted puede decidir qué va a hacer con ese regalo. Si lo va a dejar perder o si lo va a multiplicar, si lo va a hacer crecer, todo depende. Es como cuando usted recibe un regalo, le dan algo y usted de allí, a partir de allí usted decide qué va a hacer. Si lo entierra, lo guarda, lo usa, lo gasta, lo multiplica, lo invierte. Así mismo es la sabiduría, el don de la sabiduría que Dios viene y nos da. En la Biblia hay un hombre que no se puede hablar de la sabiduría sin mencionarlo. Es, el hombre que más se asocia a la palabra sabiduría. Y ese fue el rey Salomón. El rey Salomón empieza una carrera como gobernante de su pueblo. Maravillosa. La primera vez que usted ve en las escrituras, aparece en las escrituras ya Salomón como un hombre joven, él hace algo que de entrada a Dios le agrada. Dice la Biblia que Dios se le aparece en un sueño y le dice: pídame lo que usted quiera. Lo que usted quiera que yo le dé, yo se lo voy a dar. Pídamelo. Imagínense empezar así, con una promesa de Dios como esa. Y él hace algo muy diferente a lo que pediría cualquier otro ser humano. Él pide sabiduría. Él le dice: Señor, me siento joven para gobernar un pueblo tan grande, tan numeroso y tan especial como es tu pueblo. Necesito sabiduría. Y entonces yo me imagino al Señor diciendo: la pegó. Hizo la petición correcta. Y porque hizo la petición correcta, no solamente le voy a dar sabiduría, le voy a dar otras cosas también. Y Dios le dice ahí nomás: te voy a dar todo lo que no me pediste. Te voy a dar riquezas. Te voy a dar la vida de tus enemigos. Y voy a hacer de tu nombre uno de los nombres más grandes de la historia, de la tierra. O sea, le iba a dar reputación, poder, riquezas y autoridad, paz sobre su gobierno. ¿Quién no quiere empezar una carrera de vida como la empezó Salomón? Y la Biblia comienza y nos comienza a relatar el inicio de su carrera como rey. Tanto así de que los asuntos más difíciles que nadie podía, por así decir, decidir correctamente, él sí podía hacerlo. Tanto así fue la fama de la sabiduría de Salomón que dice la Biblia, que los reyes de otras naciones se daban cuenta de su sabiduría y lo buscaban para escucharlo hablar. Dice la Biblia que venían de otras naciones. La reina de Saba dice que se movió no para ver los tesoros de Salomón, no para ver las riquezas, no para ver nada de eso. Ella hizo un viaje ahora, imagínense un viaje de aquellos, no era como los viajes de ahora, que usted se monta en avión, en 2 horas está en otro lugar. Antes se tenía que viajar por días. Pero ella hace el sacrificio porque dice: este hombre tiene algo que decir que nadie más tiene que decir. Y yo voy a ir a escuchar eso. Y dice la Biblia que lo visitó porque los reyes llegaban a escuchar la sabiduría de Salomón. Y ahí tenemos un buen inicio, un inicio excelente de un hombre que pide sabiduría, comienza a vivirla y todo comienza a salir bien. Pero así como Salomón,
es el símbolo de la sabiduría, es el personaje que se asocia con la sabiduría, también es el personaje de la Biblia que se asocia con la necedad, con la pérdida de esa sabiduría. Porque se puede empezar bien y terminar mal. Así como uno puede empezar mal y si sigue el consejo de la palabra de Dios, uno puede terminar bien. Pero Salomón eligió en una etapa de su vida hacer caso omiso de todo lo que había aprendido de la sabiduría para entregarse a ciertas cosas que hicieron que hubiese una etapa de la vida de Salomón muy oscura y muy necia en su vida. Y esta historia nos debe de nosotros no solamente ponernos a decir, wow, cómo perdió Salomón la sabiduría. No, es también cómo nosotros podemos perder sabiduría en la vida. Cómo nosotros, si no nos cuidamos, podemos terminar como gente necia. Como gente que jamás conoció la sabiduría de Dios. Y hoy quiero hablarle de cuatro cosas que hicieron que Salomón se desviara de la sabiduría. Y son las cuatro mismas cosas que se repiten en la historia de todos los seres humanos. Estas mismas cosas que le pasó a Salomón, no crea que a usted no le puede pasar. Le puede pasar también. Y por eso nosotros tenemos que ver, anotar y decir, esto a mí no me puede pasar, porque yo no voy a terminar mi vida como una necia, como un necio, sino como una persona sabia. Entonces, en la primera parte del mensaje les quiero hablar de cuatro cosas que son enemigas de la sabiduría. Que en el momento en que usted comienza a practicarla, en el momento en que usted comienza a entregarse a esas cuatro cosas, usted va a perder la sabiduría que Dios le ha dado. Salomón decía, yo hacía la necedad pero retenía la sabiduría. Eso no era verdad, eso es lo que él pensaba que hacía. Pero no, él estaba en una etapa de necedad en su vida. Y después le voy a hablar de cuatro cosas que si lo hacemos, ese regalo que Dios nos dio de la sabiduría para tomar decisiones, la sabiduría para administrar nuestra vida, puede hacerla crecer y podemos terminar bien la carrera de la vida. Vamos con la primera. La primera puerta que abrió Salomón para que todo aquello que había recibido de Dios se viniera abajo. Y fue la ambición desmedida. En otras palabras, dedicarse al materialismo de esta vida. Cuando Salomón recibe la sabiduría, recibe como regalo de Dios otras cosas. Recibe riqueza, recibe la vida de sus enemigos, todas esas cosas comienza a recibir. Pero parece que no fue suficiente lo que Dios le dio para Salomón. Él quería más. Él quería tener más dinero, más riqueza, más propiedades, más lujos, más todo. Y abrió su puerta, la puerta de su vida a algo que aunque usted no lo crea, si usted y yo no nos cuidamos en esta área, puede ser la puerta donde entra la destrucción para nuestra vida. Y es la ambición desmedida, el materialismo en nuestra vida. ¿Cuánta gente por ir detrás de $1 más, por ir detrás de un lujo más, se apartan de Dios, dejan de venir a la iglesia, dejan de tener comunión con Dios, dejan descuidar a la familia por estar dedicados al materialismo en su vida? Y mire, hermano, muchas veces la línea es tan delgada que uno no se da cuenta cuando está allí. Y uno cree de que todo está normal, pero no. Ya uno está enrutado, encaminado a vivir solo para las riquezas de este mundo. Y eso le pasó a Salomón. Abandonó completamente su devoción a Dios para dedicarse a hacer riquezas, dedicarse a hacer bienes materiales. Y mira lo que dice aquí, el mismo Salomón da testimonio de la actividad a la que se dedicó por muchos años de su vida, porque como usted va a leer aquí, para lograr hacer todo esto, estas cosas llevan tiempo.
Aquí pasaron años haciendo esto y Salomón dice así, da testimonio de a qué se dedicó. Recuerda que él pidió sabiduría para dedicarse a qué? A gobernar a su pueblo. A gobernar a su pueblo. Pero mira a qué comienza a dedicarse Salomón. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Y si usted lee todo Eclesiastés, capítulo número 2, usted va a ver ahí que él estaba dedicado a una vida de opulencias nada más. Dedicado a una vida donde todo era tener más y más y más. Dedicado completamente a una vida de materialismo. Sigamos leyendo un poco. Verso 7 y verso 8. Dice así. Compré, dice, siervos y siervas y tuve nacidos en casa. Él hizo uso de algo que a Dios no le agradaba, que era la esclavitud, costumbres de otras épocas, de pueblos paganos, porque en medio de Israel no debía de haber o permitirse la esclavitud. Y sin embargo dice, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné, escucha estas palabras, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Y todavía sigue la lista de sus excesos. Y dice, me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y hasta de toda clase de instrumentos. Una vida dedicada al exceso. De hecho, él da testimonio ahí y dice, no hubo nada que mis ojos desearan que yo no se lo diera. Todo lo que mis ojos deseaban, yo se lo daba. Y ahí empieza la caída de la sabiduría del rey Salomón. Y es que la Biblia no se equivoca cuando le pide al ser humano que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque en su vida y en la mía tiene que haber un espacio para la búsqueda del reino de Dios. Si usted se dedica solamente a su negocio, a su trabajo, a la adquisición de sus bienes, usted va a terminar sus días como un necio y no como sabio, porque la sabiduría consiste en conocer a Dios y tener una relación con Él. Pero una vida que está entregada a lo material, que solamente dedica tiempo para eso, es una vida que carece de sabiduría. Y Salomón abrió allí la puerta. Hay personas que ya no respetan ni siquiera los domingos para ir a la iglesia. Hasta los domingos trabajan. No respetan días festivos. Mire, es increíble. Y eso en el cristianismo, porque las otras religiones sí respetan sus días sagrados. Los musulmanes, mira a ver si ellos hacen una actividad en sus días de sagrado o en su Ramadán. Nada, no hacen nada. ¿Por qué? Porque consagran sus días para la adoración al Señor. Muchas veces el materialismo ha entrado tanto, pero tanto en la vida del cristiano, del creyente, que ya ni siquiera tiene tiempo para dedicarle un día a ir a adorar y a bendecir al Señor, para leer la Biblia, para tener sus oraciones. Y entonces después andamos por la vida sin la sabiduría que necesitamos para tomar sabias decisiones. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo, porque estamos sumergidos en el materialismo, en las cosas de este mundo. El rey Salomón, Dios se lo había dado todo. Le había dado riqueza, porque Dios le dijo, yo te voy a, como pediste sabiduría, también te voy a dar riqueza. Y te voy a dar la vida de tus enemigos. Pero no fue suficiente para él. Así como muchas personas no es suficiente para ellos la provisión que Dios le da y se entregan a una vida que los aleja del Señor. Y ahí fue la entrada al desastre de la vida de Salomón.
La segunda cosa que pasó con Salomón que hizo que él tuviera una etapa en su vida de necedad es que le abrió puerta a lo que nosotros le llamamos la inmoralidad. La inmoralidad. Se entregó al desenfreno sexual. Abrió esa parte en su vida y comenzó una carrera que cada día lo estaba alejando más y más de Dios, un desastre en su vida, porque abrió esa puerta. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 2. Dice así: ahora bien, dice, además de casarse con la hija de Faraón, o sea, ya de por sí casarse con una extranjera, alguien que no fuera del pueblo de Israel, era prohibido para los reyes. Era prohibido para ellos. ¿Por qué? Esto no se trataba de que Dios fuera racista. Esto no se trataba, no es un asunto de etnias. Esto se trataba única y exclusivamente de costumbre, de ética, de valores. Y Dios le decía, no te unas a esas mujeres porque esas mujeres te van a apartar el corazón de Dios. Así como también hoy al joven cristiano, al joven en Cristo le dice, no se una en yugo desigual con los creyentes. ¿Por qué? Porque nada cambia a otra persona. Nadie tiene el poder de cambiar a otra persona, más en este mundo que un esposo o una esposa. Ahora, uno no puede decir, es que Salomón a lo mejor no sabía. No era falta de conocimiento el problema de él. Era desobediencia abierta contra el Señor. Porque mire, cuando los reyes recibían, solo por darle un ejemplo, cuando los reyes llegaban a recibir el trono, es como aquí, por ejemplo, cuando hay aquí o en muchos países hay un cambio de presidente en la toma de posesión, ¿qué es lo que se le pone? Una bandera o un banderín. En Israel no era eso. A cada rey que entraba se le tenía que entregar, el sacerdote le entregaba una copia de la ley. Tome, cada rey una copia de la ley. Era el que tenía que saber más de la ley de Dios que ningún otro ciudadano en Israel. Así que él sabía. Y sin embargo, aún sabiendo cuál era la voluntad de Dios en el área moral, sexual de su vida, él se dejó ir. Él se dejó ir. Y allí invitó al desastre en su vida. Dice que no solamente se casó con la hija del faraón, dice, tuvo amoríos con muchas mujeres, dice, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, todas esas, dice, mujeres extranjeras. Él estaba desenfrenado en el área sexual de su vida. Y lo mismo pasa con el creyente. Cuando el creyente le abre la puerta a la inmoralidad sexual, pierde la capacidad de pensar con sabiduría. Y se cumple lo que la Biblia enseña, de que la mente se cauteriza, se endurece. La conciencia dice, tienen la conciencia cauterizada, no les entra nada. ¿Por qué? Porque han abierto una puerta que hace que piense de una manera errática. Y así comenzó Salomón, le abrió puertas a la inmoralidad en su vida, a la inmoralidad sexual, y de repente ya no lograba pensar correctamente. Y eso pasa cuando el creyente también le abre puertas en la inmoralidad a su vida. Hay creyentes que le dicen cosas a usted como, ¿será que será la voluntad de Dios que yo me case con ese hombre? Y el hombre es casado. ¿Y por qué la gente piensa así? ¿Sabe por qué? Porque le falta sabiduría. Y cuando uno se abre a la perversión, uno se abre a la inmoralidad, uno pierde sabiduría de Dios. Y ya ni siquiera puede escuchar a la voz del Espíritu Santo que le dice, no haga eso. Y comienza a hacer hasta preguntas elementales, básicas, de kinder espiritual. ¿Será que es la voluntad de Dios?
Y usted ya sabe que no es la voluntad de Dios, pero se lo pregunta, ¿por qué? Porque algo lo afectó a nivel espiritual en su vida. Hubo allí una fractura espiritual cuando usted abre puertas a la inmoralidad sexual. Y eso le pasó a Salomón. Luego viene aquí otra de las cosas que hacen que Salomón pierda la sabiduría que Dios le había dado. Y es que él comenzó a permitir rodearse de malas compañías. Mire, para los reyes de la tierra, tener muchas mujeres eran símbolos de poder. Eso era un símbolo de poder para cada rey. Entre más mujeres tenía un rey, más poderoso era ante los enemigos, ante otras naciones. Así de que Salomón adquirió esa misma costumbre, la misma costumbre de todos los reyes, aunque Dios le había dicho que un rey no debía tener muchas esposas. Él lo sabía, pero él se la estaba disfrutando. Miren lo que dice en Primera de Reyes, capítulo número 11, verso 4, dice así. Y dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, mire qué vergonzoso. Tal vez usted ha conocido, porque yo he conocido muchos hijos que van muy por adelante de sus padres en sabiduría. Hijos que son sabios y padres que son necios. Porque la sabiduría no tiene que ver con edad. Hay muchachos que son sabios y hay gente vieja que es una necia. Cuando Moisés, en Salmo capítulo 90, creo que está este pasaje, Moisés oró en una ocasión y dijo, Señor, ayúdame a contar mis días, que yo traiga al corazón sabiduría. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? Señor, te pido que a medida que yo envejezca, yo me vuelva más sabio, no más necio. Esa debería de ser la meta de todo creyente. Que las canas no salgan por puro gusto, que sean verdaderos símbolos de sabiduría y que el que es viejo pueda instruir en la vida con sabiduría al que viene de joven. Pero dice la Biblia que cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres, dice, le pervirtieron el corazón. Hay gente que tiene la capacidad de pervertirle el corazón a usted, si usted no se cuida. Se lo pervierte. Y de repente usted se oye hablando cosas como hablan otras personas, pensando igual que piensan otras personas, porque está en compañía de gente que pervierte su corazón. No es que uno quiera ser clasista, pero uno tiene que ser muy cuidadoso de quiénes son sus amistades. Y uno no quiere discriminar a nadie. La Biblia dice, de hecho, que debemos de ser amables con todos. Pero la intimidad de una amistad, la intimidad de una relación, solo se le puede dar a gente que anda buscando lo mismo que usted. Y si usted anda en búsqueda de la sabiduría, esa gente puede ser su amiga. Ahora, si usted no busca la sabiduría, cualquiera puede ser su amigo. Pero si anda buscando la sabiduría, si anda buscando de Dios, si anda buscando una vida diferente, uno no puede darle pie y entrada a cualquiera en la vida de uno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se puede pervertir el corazón. Y esto es lo que pasó con el rey Salomón. Dice, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervertieron el corazón. De modo, dice, que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Las cuentas que uno va a rendir son personales. Así como no le valió a Salomón ser hijo de quien era hijo para terminar como un necio por las decisiones que él mismo estaba tomando, por las compañías de las que se rodeaba. Uno tiene que ser celoso en esto.
Y esto es lo último que hizo que Salomón se apartara de la razón, se apartara de la sabiduría. Él le abrió la puerta a la idolatría. Y déjeme decirle, no cualquier tipo de idolatría, idolatría pesada. Pero al final del día, idolatría es idolatría. Hoy dicen que hay niveles de pornografía, que hay pornografía light, pornografía medium, pornografía pesada, pornografía XXX, y hasta ahora hablan de una pornografía que está en una cosa que le llaman la red profunda, que ya eso es otro nivel. Así también hay idolatría, pero al final idolatría es idolatría. Idolatría es aquello que usted coloca en el lugar de Dios. Llámese como se llame. Llámese una relación, llámese un trabajo, llámese cualquier cosa que usted coloque en el lugar de Dios, es idolatría. Y Salomón se entregó a eso. Y mire las profundidades de la idolatría a la que Salomón se entregó. Porque esto fue un proceso, esto no fue de un día para otro. Él empezó simplemente adquiriendo mujeres. Y eso llegó al siguiente paso. A que él viera las costumbres de sus mujeres, querer agradar a sus mujeres, hasta que llegó más para allá, a no solamente permitir que sus mujeres fueran idólatras, sino a practicar él mismo la idolatría. Y todavía hubo un nivel peor para Salomón, porque esto pasa cuando no nos detenemos a tiempo. Cuando dejamos que el pecado siga y siga, llega un momento en que no solamente, como dicen las Escrituras, lo practicamos, sino que lo enseñamos a practicar. Y ahí así que ya estamos en un nivel de alto peligro. Y muchas veces no nos damos cuenta como a nuestros propios hijos les estamos enseñando a pecar. Y Salomón se puso ahí, comenzó a permitir todo este tipo de cosas, hasta que llegó un momento, mire que dice la Biblia, que él hizo que Israel se inclinara a estos dioses. Ya no era solamente él el afectado de su necedad. Ahora su necedad hacía que otros participaran en el pecado con él. Y es que si no nos cuidamos, si no cuidamos esta área de nuestra vida, la necedad no queda solamente contenida dentro de nosotros mismos, la expandemos y hacemos que otros pequen por nuestra falta de sabiduría. Y mire lo que dice Primera de Reyes 11:7, este verso es bien importante, mire lo que dice. Fue en esa época, dice, cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano, dice, a Quemos, el detestable dios de Moab. Y quiero que usted vea aquí esta parte porque dice el detestable dios de Moab. Porque estos dioses que se practicaban no eran cualquier religioncita. Eran religiones que demandaban y exigían actos inhumanos para quienes la practicaban. Mujeres tenían que entregar a sus hijos, pasarlos por fuego, quemarlos, ofrecerlos. En los templos de estos dioses había algo que se llamaba prostitución sagrada. En las puertas del templo habían prostitutas sagradas. Y la gente llegaba allí y su forma de adorar a estos dioses era en orgías, en actos de inmoralidad sexual. Así que Salomón se fue metiendo cada vez más profundo en cosas que lo apartaban de Dios por no saberse frenar a tiempo, por no saber distinguir con quién sí, con quién no andar. Y mire lo que dice aquí. El despreciable Dios de los amonitas, dice, lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a su Dios. También ofreció, se me olvidó leer esa parte, a Moloc, dice,
el despreciable dios de los amonitas. Moloc está en la historia mística reconocido como un dios que lo que hay que ofrecerle es sacrificios humanos. Hasta ahí llegó, porque es cuando usted, mire, esto no, como le digo, no pasó de un día para otro en la vida de Salomón. Él se fue metiendo más profundo en su necedad. Por eso es que uno debe de cuidarse. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que una pequeña mosca hace ceder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura, dice, arruina al que es tenido por sabio y por honorable. Esto empieza dándole abertura a pequeñas locuras, pequeños actos de inmoralidad. Compañías ahí, a ver, solo vamos a tomarnos una cervecita ahí. Y ahí empezó. Y cuando usted mira y no se ha dado cuenta, usted está metido hasta el fondo. Y ya no sabe cómo salir, no sabe dónde está la puerta de salida, porque se metió demasiado. Y eso le pasó a Salomón. Entonces son 4 cosas que, ahora imagínese usted por un momento, si esto le pasó a un hombre de ese calibre, ¿usted cree que a usted y a mí, si no nos cuidamos, no nos va a pasar? Si usted y yo no nos cuidamos en estas áreas, ¿usted cree que no nos puede pasar? Mi esposo recordaba algo que nos decía el pastor David en vida. Y él nos decía, si nosotros no tuviéramos a Cristo, seríamos unos diablos. Y es una realidad. Sin Cristo, la capacidad de errar, la capacidad de pecar, la capacidad de arruinar su vida del ser humano es increíble. Es impresionante. Por eso es que tenemos que estar atentos a que estas 4 cosas no arruinen esa sabiduría que Dios nos quiere dar. Vamos a hablar de 4 cosas que le van a ayudar a usted y a mí a que ese don, esa semilla de sabiduría que el Señor nos ha dado permanezca y crezca con los años en nuestra vida. Cuando usted va a hacer algo, cualquier cosa, y usted sabe que tiene que hacerla escondido, no, usted tiene temor de Dios y dice, Dios me está viendo. Aunque nadie me vea, Dios me está viendo. Eso es conducirse en el temor de Dios. Y uno tiene que permanecer en eso. Y mire lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría. O sea, no hay sabiduría si no hay temor primero en la vida del creyente. Temor al Señor. Una persona que no tiene temor al Señor, a las consecuencias del pecado, que no teme ofender a Dios, no es una persona que puede ser sabia. El temor del Señor está ligado a la sabiduría. Nadie que actúa sin temor de Dios es sabio. Así que dicen, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero mire qué interesante esta versión, la versión TLA de este mismo verso, me encanta, dice, todo el que quiera ser sabio, dice, debe empezar por obedecer a Dios. Ahí se empieza. Si usted quiere ser sabio, se empieza obedeciendo a Dios. Y dice, pero la gente ignorante no quiere ser corregida, ni tampoco llega a ser sabia. Y déjeme decirle algo, una de las señales que hay necedad en nuestro corazón es que no nos gusta que nos corrijan. Nos ponemos, cuando alguien nos dice algo, perdemos la paz. Si alguien nos dice, mira, eso que hiciste no está bien, se nos va la paz, se nos va la dulzura, se nos va todo. Eso es señal de que hay necedad en el corazón. Dice, a la gente ignorante, dice, no quiere ser corregida. Y por eso, dice, nunca llega a ser sabia. Hasta para ser sabio se requiere de humildad y aceptar la corrección. Le hago una pregunta, cuando su esposa lo corrige, ¿cómo actúa? Cuando le dice, mire, no haga esto, no diga esas cosas, no haga ese negocio con esa persona, ¿cómo actúa?
Porque muchas veces el orgullo humano, natural, dice, a mí no me corrige nadie. Pero todos necesitamos ser corregidos. Muchas veces mi hija me dice, mamá, no piensa de esa manera, mamá, no diga eso. ¿Y qué le voy a decir? Cállese usted, yo soy aquí la que corrijo. No, eso es actuar como necio, no es actuar como sabio. Dios puede usar aún a nuestros propios hijos, a los jóvenes, para hacernos ver cosas que nosotros no vemos de nosotros. Es una soberbia, escucha esto, hermano, creer que no necesitamos ser corregidos. Todos necesitamos ser corregidos, sea quien sea. Si alguien en el proceso nos dice a mí y a mi esposo, mire, pastora, creo que no hicieron bien algo, escuchamos. ¿Por qué? Porque nadie puede decir, no, yo no. Todos necesitamos ser corregidos. Dice, la gente sabia obedece. Dice, el ignorante no quiere ser corregido. Cuando yo era jovencita me aprendí Juan 3:16, que decía, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encantaba ese verso bíblico. Pero más adulta me aprendí uno que está 3 versos después. Y me reveló una incógnita muy grande de por qué. Porque yo me preguntaba, Señor, ¿por qué si tú eres tan bueno, tu palabra es tan perfecta, tus mandamientos son tan eficaces, el que los cumple tiene éxito? ¿Por qué la gente no viene a ti, no vive para ti? ¿Por qué la gente no quiere una relación contigo? En mi etapa adulta, bajé un poquito abajo de Juan 3:19 y me memoricé, de Juan 3:16, y memoricé Juan 3:19. Mire lo que dice. Dice así, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no quería que sus obras fueran descubiertas y corregidas. Ese es un problema en el ser humano. Al ser humano no le gusta enfrentar y confrontar las cosas que tiene que corregir. Y por eso se aparta de Dios, porque sabe de que si está cerca de Dios, tiene que rendir cuenta, tiene que cambiar. Porque no hay una relación con Dios correcta si no hay en el creyente un deseo de cambiar. Hay gente que cree que está bien con Dios, pero no cambia. Nunca cambia, nunca se corrige. Está viviendo una ilusión de religión. Pero la verdadera religión, y cuando le digo esta palabra religión, no se asuste, porque la palabra religión significa religar, volverse a ligar. La verdadera religión, el volverse a religar con Dios, involucra cambio en la vida. Y el que no quiere cambiar está en una religión falsa. Pero la verdadera religión nos hace cambiar. Y entonces el temor del Señor es esencial. Número 2, amor por su palabra. Amados hermanos, usted sabe que hay creyentes que nunca en su vida han hecho un estudio bíblico por sí mismos. Sentarse a estudiar la Biblia, a estudiar un tema de la Biblia por sí mismo, con diccionario, con concordancia, con una Biblia, para buscar un tema. Todo lo que reciben es lo que oyen. Y si pasa de que se topan con una persona con falsa doctrina, eso es lo que se alimentan, eso es lo que comen. Y por eso hay tanto pueblo de Dios enredados en doctrinas. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de comprobar lo que escuchan en el altar. Y le animo, hermano, no se conforme con lo que predicamos aquí solamente. Usted tiene que tener amor por la palabra de Dios. Usted tiene que tener relación con su palabra. Mire lo que dice Salmo 19:7. La enseñanza del Señor es, como dice, perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre
sencillo. Usted no tiene que tener un grado alto de escolaridad para entender la palabra de Dios y ser un hombre sabio. A la persona más sencilla Dios le puede abrir las escrituras y enseñarle de su sabiduría. Mi abuela se convirtió a Cristo en el año 1974, el año que yo nací. Y ella me cuenta cómo antes de ese año, escuche esto, porque es un testimonio. Ella me cuenta cómo antes de ese año ella no sabía leer. Había llegado casi a los 60 años sin saber leer. Dice que ella le dio una vez una vergüenza, porque un día tenía que firmar un documento. Y le dice, firme. Y ella le dice al hombre, no sé escribir. Y entonces dice que el hombre le agarró el dedo y se lo presionó para poner una huella y la agredió. Y le dijo, pobrecita, tan bonita y no sabe leer. Dice, me dio una vergüenza, Carolina, me dice. Pero no fue ahí cuando aprendí a leer. Mi abuela comenzó a aprender a leer en 1974. Ella se convirtió a Jesucristo. Y ella entendió algo que todos deberíamos de entender. Que todo creyente tiene que tener tiempo con la palabra de Dios. ¿Y sabe qué ella hizo? Ahí comenzó a buscar quien enseñara a leer. Y era una maravilla. Usted llegaba a las 6 de la mañana a la casa de mi abuela y usted ya la encontraba ahí bañada, vestida. Me acuerdo que ella siempre desayunaba una tortilla con café, solamente, y con su Biblia abierta. Una persona sencilla, pero que entendía que para su fe, para su vida espiritual, era esencial una relación con la palabra de Dios. Y yo le animo a que usted no sea un creyente que solamente se conforma con escuchar mensajes. Explórela usted mismo, cerciórese de lo que usted escucha. Que aquí lo que se dice, usted vaya a la casa y dice, a ver, es verdad si esto dice la Biblia. Y solo así usted crecerá en sabiduría. Nunca he visto un creyente que sea sabio y que no tenga la disciplina de tener tiempo con la palabra de Dios. Y por último, las sabias compañías también le van a ayudar a usted a crecer en sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 13:20. Júntate con sabios y obtendrás, ¿qué dice? Sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Usted tiene que saber dónde y con quién va a pasar el tiempo de su vida. Y por eso yo le animo a venir a la iglesia, a tener amistades de la iglesia, a reunirse en círculos de amistad, a traer a sus jóvenes al culto de jóvenes, a los servicios de jóvenes. Usted no va a encontrar en ningún contexto social lo que usted va a encontrar en medio de la congregación de Dios. En los trabajos, ¿qué le van a enseñar la gente? Toma, una cerveza no es nada. Acostate, ¿qué es eso? Si uno se puede acostar. Y eso es lo que usted escucha. Pero cuando usted procura la compañía de gente que tiene los mismos intereses que usted, la compañía de gente que quiere crecer en sabiduría, su vida va a cambiar. Y yo sé de que los que estamos en la iglesia no somos perfectos. Y a veces uno se encuentra sus sorpresas aquí. Pero yo alabo a Dios por toda la gente que ha influenciado mi vida dentro de la iglesia. Tengo 42 años de pertenecer a una iglesia. 11 años de estar en esta. Pero antes de venir acá, ya tenía 30 años de congregarme. Y sí, han habido cosas feas en la iglesia. Pero ha sido más lo positivo que lo negativo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que se junta con sabio obtiene sabiduría. El que se junta con necio se echa a perder. Y por último, hermano, si usted quiere ser sabio, camine bajo la guianza del Espíritu Santo. Camine bajo la guianza del Espíritu Santo. La Biblia dice que aquí en Juan capítulo 14, 26 dice, el Espíritu Santo vendrá
y los va a ayudar porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo que dice, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he enseñado. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿sabe lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a traer a su memoria todo lo que usted aprende cuando esté en comunión con la palabra. Usted tiene que buscar la presencia del Espíritu Santo intencionalmente. ¿Sabía usted que dice la Biblia que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo? Cuando usted alaba a Dios, ahí viene la presencia del Espíritu Santo a su vida. Es por eso que le animo y le digo, y usted puede decir que soy una ridícula religiosa, pero cambie su música, hermano. Cambie su música. Oiga música que atraiga la presencia de Dios a su casa y no la presencia de demonios. La presencia de la inmoralidad, la presencia de demonios que vienen a inspirar inmoralidad, mentiras, traiciones, celos, envidias en su vida. Traiga la presencia de Dios a su casa. Traiga alabanzas a su vida. Porque donde dice el Señor habita en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. De la alabanza de su pueblo. Es importante todo eso. Entonces, la guianza del Espíritu Santo, entre más tiempo usted pase en comunión con el Espíritu Santo, buscando las cosas del Espíritu, usted va a ser más sabio. Así de sencillo. Entre más usted busque de esto, usted más se va a llenar. Y esto es lo lindo del Señor, que el Señor es una fuente inagotable. Usted nunca va a dejar de sorprenderse de la sabiduría que Dios le da a aquellos que se la piden, la buscan, la cuidan y la fomentan en su vida. Usted nunca va a dejar de sorprenderse.